Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos en nuestra sesión del día de hoy. Sean bienvenidos una vez más a las sesiones académicas de Medsan TV y pues estamos muy contentos de poder compartir este espacio el día de hoy con un tema sumamente interesante que es la evidencia científica de los adaptógenos. Eh, y pues para ello tengo el honor de presentar a la maestra Odetiani Olivares Sánchez. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana. También tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad de Wageningen en Holanda. Es docente universitaria en la Universidad Nahuatl Cancún y de igual forma es investigadora en el área de Resource Group de Vegetarian en Estados Unidos. También pues es autora de diversos artículos científicos y pues hemos tenido el honor de tenerla en nuestro grupo de profesores del área de nutrición de MedScientific y pues el día de hoy nos va a compartir acerca de su experiencia en esta área. Y pues maestra Odette, bienvenida. Siempre es un gusto aprender de usted y escuchar. Así es que pues deseamos que disfruten mucho de nuestra sesión y les recordamos que al final de la sesión vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para que vayan anotando sus preguntas durante la clase. Así es que, maestra Odette, bienvenida y adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestra Estefanía. Pues estoy muy honorada de estar aquí hoy. Les voy a estar hablando de la evidencia científica de los adaptógenos. Es un tema muy nuevo. Ya tenemos bastante evidencia científica positiva, pero lamentablemente, pues en redes sociales y por mercadotecnia vemos que los adaptógenos se recomiendan como milagrosos y también no escuchamos mucho sobre los riesgos. Cuando nosotros leemos estudios científicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando pues somos profesionales de la salud o en este caso nutriólogos? Pues tenemos que indagar si ver lo que escuchamos realmente es cierto y además conocer pues cuáles podrían ser los posibles riesgos para determinados pacientes. Entonces, hoy yo les quiero hablar sí sobre todos los beneficios, no son rumores, sí es cierto que hay muchos artículos científicos con muchísimos beneficios, pero lamentablemente pues también hay ciertas contraindicaciones o ciertos riesgos o cosas que pues todavía no podemos estar completamente seguros con la ciencia, por lo que pues no sería muy prudente empezar a recomendar adaptógenos así nada más porque sí, sino que tenemos que saber en qué casos pues sí son seguros. Siempre va a haber una variabilidad individual en cada paciente, también con cualquier dieta, por lo que siempre es bueno estar en constante comunicación con los pacientes. Y también vamos a ver que hay casos donde pues realmente no se recomiendan para nada. También les voy a comentar que ya hay estudios donde sí hay efectos adversos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora de evidencia científica. Siempre es bueno seguirse actualizando porque como también ustedes han sido testigos, pues la nutrición sigue avanzando y pues si queremos ser unos buenos profesionistas tenemos que seguir aprendiendo y seguir actualizándonos. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar, este término de adaptógenos surgió del tema de adaptabilidad, este concepto de adaptabilidad que propuso George Canguilhem en 1943. Este término de adaptabilidad tiene que ver con la capacidad que tiene el cuerpo de poder responder positivamente ante un evento estresante y así poder mejorar la comunicación con su entorno y su supervivencia. Entonces, teóricamente los adaptógenos lo que hacen es que nos funcionan como estresores, o sea, que no son simplemente como de, me baja el cortisol y ya, sino que implican más funciones, más mecanismos, funcionando, por ejemplo, como el ejercicio.
El ejercicio, pues, es bastante bueno para nosotros, pero también implica que es un estresor para nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, pues nuestro cuerpo se ve forzado a adaptarse positivamente ante eso y este proceso es lo que nos permite pues generar mayor capacidad cardiovascular, mayor fuerza, mayor sensibilidad a la insulina, mayor vasodilatación. Entonces, pues esto es lo que nos vienen ayudando los adaptógenos, por eso se les llaman adaptógenos, porque nos ayudan a enfrentar situaciones de estrés, haciendo que nuestro cuerpo tenga adaptaciones positivas ante ellas y entonces pues podamos mejorar nuestro estrés, podamos mejorar nuestra cognición, nuestra memoria. También hay muchos adaptógenos que han sido utilizados para la actividad física, para deportistas. Y bueno, el que nombra este término de adaptógenos es Nikolai Lazarev en 1957. Posteriormente, pues van surgiendo más consensos, más científicos se van uniendo al estudio de estos adaptógenos y ellos resumen que estas sustancias herbales, estos extractos de hierbas, no son solo hongos, sino que también pueden ser extractos de cualquier otra hierba o cualquier otra planta. Tiene que tener determinadas características para que este pueda ser considerado un adaptógeno. Por ejemplo, hay nutrientes que nos hacen bien, que necesitamos para vivir. Estos pues no son considerados adaptógenos, no tienen estas características. Hay otros fitoquímicos que también no se consideran adaptógenos, a pesar de que nos hacen bien y también nos pueden ayudar a enfrentar situaciones de estrés físico o mental, pero no son adaptógenos. Entonces, para que algo sea un adaptógeno, tiene que apoyar al equilibrio homeostático, o sea, el equilibrio de las funciones corporales. Tiene que apoyar la segregación correcta de hormonas, de enzimas, de neurotransmisores, para que mi cuerpo tenga ese estado de balance, que es la homeostasis. Este es el equilibrio homeostático. Y de ahí, los adaptógenos también funcionan como estresores. Entonces, sí es cierto que algunas de sus funciones o algunos de sus resultados va a ser disminuir niveles de cortisol, pero también en ciertas situaciones puede ser que lo aumenten si es que el cuerpo necesita eso para equilibrarse homeostáticamente. Ahora, también vemos que estos estresores van a tener esta característica de hormesis, que es algo muy parecido a la homeostasis. La hormesis significa que una sustancia, dependiendo de la dosis, puede ser que sea muy beneficiosa y si se pasa de esa dosis, entonces va a tener un efecto tóxico. Entonces, ojo, aquí pues tenemos el primer punto de precaución con los adaptógenos. Lamentablemente, no hay suficientes estudios científicos para poder determinar dosis en determinadas poblaciones, sino que hay un rango de dosis que se están probando y vemos que hay bastantes sesgos. Entonces, lamentablemente, no tenemos una dosis exacta, por lo que para recomendarlos tenemos que tener mucho cuidado de no excedernos en las cantidades, de no estar en las cantidades superiores en las que se recomiendan. También les voy a enseñar algunos suplementos y van a ver que algunos de estos son bastante altos en las dosis comparado con lo que se considera recomendable. Entonces, esta hormesis quiere decir que el adaptógeno me va a hacer bien en determinada dosis, pero si yo aumento la dosis va a tener un efecto tóxico. Y de hecho la hormesis no solo tiene que ver con los adaptógenos, sino también tiene que ver con cualquier nutriente o con fitoquímicos, con antioxidantes. Es el mismo proceso. Si yo consumo un exceso de vitamina A, pues va a ser tóxico para mí. Se acumula como grasa, porque es una vitamina liposoluble, se acumula en la grasa y entonces puede ser que sea tóxico. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son las características que me hacen que un adaptógeno realmente sea un adaptógeno? Uno, tiene que aumentar la resistencia del organismo ante el estrés. ¿Mm? Otro, tiene que ayudarme a tener un efecto normalizante en el cuerpo. Entonces van a ver que no solo tiene que ver con disminuir cortisol, sino que también en ciertos casos puede ser que lo incremente. Si el cortisol se incrementa, esto me ayuda a disminuir al sistema inmune. No sé si hayan escuchado, pero hay enfermedades autoinmunes donde se recomiendan corticosteroides que lo que hacen es suprimir el sistema inmune. Entonces, el cortisol no es que sea malo,
es importante para muchísimas funciones de mi cuerpo y una de estas está relacionada con el sistema inmune. Entonces, de aquí vemos otro posible riesgo. El adaptógeno, al afectar al sistema inmune, pues lamentablemente me va a llevar un riesgo mayor para las personas que tienen enfermedades autoinmunes, porque podría incrementar el efecto de ese sistema inmune ya desregulado. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado. Pero en general los adaptógenos son bastante seguros, no tienen que tener un efecto secundario significativo. Sí, es cierto que dependiendo de la variabilidad individual, puede ser que haya ciertos efectos secundarios como náuseas, malestares estomacales, somnolencia, por ejemplo, como la ashwagandha, eh, pero no debe de causar mayores problemas a la salud. Entonces, el efecto secundario es leve, no es tóxico, siempre y cuando no se exceda la dosis correcta. Y por último, no debe de actuar como un estimulante. Entonces, sí es cierto que van a tener ciertas propiedades estimulantes, por ejemplo, para mejorar el rendimiento, pero no van a tener una propiedad tan grande como, por ejemplo, el café o administrar ciertos medicamentos. Entonces, su efecto estimulante es muy leve o nulo. Ok, bueno. Ahora, otra cosa importante que hay que mencionar en cuanto al estrés es que nosotros cuando nos estresamos, lo primero que hace nuestro cuerpo es activar una reacción de alarma. Esto tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Para los estudiantes de nutrición ya un poquito más avanzados, pues se acordarán que las glándulas adrenales son las que van a segregar el cortisol en su corteza. Entonces, el cortisol lo que me ayuda es a estar alerta. Por ejemplo, cuando yo me despierto en la mañana, mis niveles de cortisol van a estar muy elevados. Es el pico máximo que se alcanza como a las 8 o 9 de la mañana. Y posteriormente, conforme se acerca la noche, los niveles de cortisol van a disminuir. Esto es normal. En la mañana, pues yo tengo que estar alerta, no tengo que estar somnolienta, tengo que estar despierta y conforme se acerca la noche, pues ese nivel de cortisol va a bajar para que yo pueda conciliar el sueño. El problema es que, pues, cuando estamos estresados, esos niveles de cortisol no van a descender normalmente en la noche y entonces puede ser que las personas tengan insomnio o duerman, pero no alcancen un sueño profundo, lo que eventualmente, pues, va a afectar su humor, va a afectar su productividad, su memoria, sobre todo si es a largo plazo. Entonces, los adaptógenos nos pueden servir bastante cuando hay situaciones de estrés crónico en personas normales que no están tomando otros medicamentos. Porque, ojo, lamentablemente, pues no hay evidencia científica todavía de adaptógenos e interacciones con medicamentos específicos. Entonces, también por ahí tenemos que ser bastante precavidos. Bueno, regresando al eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, en el hipotálamo vamos a segregar la hormona adrenocorticótropa y de ahí en la hipófisis vamos a segregar la hormona liberadora de corticotropina que eventualmente va a viajar a las glándulas adrenales para segregar el cortisol. Entonces, el adaptógeno puede actuar en cualquiera de estos niveles para disminuir los niveles de cortisol y entonces que la persona pues pueda dormir. Aunque, ojo, no todos los adaptógenos van a generar este efecto. Sobre todo la ashwagandha es la que sí genera este efecto de somnolencia. Entonces, he recomendado tomarla antes de dormir en caso de que la persona tenga insomnio. ¿Sí? Pero también recuerden que puede ser que el adaptógeno tenga el efecto de incrementar el cortisol ligeramente. Siempre, todos estos efectos, el resultado va a ser un efecto normalizante. ¿Mm? Ok, bueno, de ahí que mi reacción de alarma se ha desencadenado, mi cuerpo tiene que intentar adaptarse a ese evento estresante, sobre todo cuando el evento estresante es crónico. Por ejemplo, hablemos del ejercicio físico, es un estresor donde eventualmente mi cuerpo, si es que el ejercicio es adecuado, pues va a generar una reacción positiva, una adaptación positiva, que es mayor vasodilatación, mayor óxido nítrico, mi función cardiorrespiratoria aumentada, voy a tener mayor fuerza, más células neuronales van a estar conectadas al músculo, entonces genero más fuerza. Es una adaptación positiva. Sin embargo, si yo sobreentreno, voy a tener adaptaciones negativas y eventualmente esto me va a llevar al agotamiento.
Por ejemplo, puede ser que pues mi masa muscular disminuya, puede ser incluso que tenga yo demasiado vasoconstricción y entonces tenga yo riesgo de afectaciones cardíacas. Entonces, el adaptógeno lo que va a hacer es que va a prevenir que nosotros lleguemos al agotamiento o que lo afrontemos de mejor manera. Esta es la teoría. Y recuerden, lo que estoy hablando es principalmente en personas sanas, porque también les voy a mostrar estudios donde pues personas han tenido resultados adversos. Ok, muy bien. Entonces yo les comentaba que los adaptógenos tienen que tener este efecto hormético, no corresponde nada más a adaptógenos, sino también a nutrientes. Si yo consumo un nutriente en exceso, llego a una dosis tóxica, igual con el adaptógeno. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con utilizar dosis muy altas, sobre todo cuando la evidencia científica no nos da guías clínicas para dosis, por ejemplo, en hombres, en mujeres, en niños. Entonces, mucho cuidado con eso. Si yo consumo el adaptógeno en este rango de dosis, voy a tener un beneficio mayor. Y hay una dosis específica que me da un beneficio máximo. Si yo me voy pasando de esa dosis específica, pues entonces mi efecto benéfico disminuye. Si me excedo un montón, pues llego al efecto tóxico, ¿vale? Ok, bueno. Ahora, la verdad es que existen muchísimos adaptógenos. Yo creo que no me alcanzaría 1 hora y media para hablarles de todos los que hay, de toda la evidencia científica que hay, pero aquí les traigo algunos ejemplos. Está la Witania somnífera, que también se le llama ashwagandha. Esta, como ven por su nombre, es la que nos ayuda mucho a tener efectos de somnolencia. Entonces nos ayuda mucho para conciliar el sueño. También tenemos esta otra astralago, la cúrcuma también entraría como adaptógeno. Tenemos la chisandra, chinesis, que también vamos a explorar con más detalle. La Saint John's wort, tenemos la rhodiola rosea, que también exploraremos, el tulsi o el ginseng. Probablemente hayan escuchado de varias de estas. La verdad es que el ginseng es bastante antiguo. De hecho, todos estos adaptógenos solían utilizarse hace muchísimo tiempo en la medicina ayurvédica, porque pues con la experiencia las personas empezaron a notar que había como que ciertos beneficios. Pero lamentablemente es apenas que estamos pues indagando con mayor evidencia científica y pues la verdad todavía nos falta bastante por poder estar completamente seguros para recomendarlo con mucha precaución. Entonces, ¿qué es lo que hacen los adaptógenos? Nos ayudan mucho a lograr recuperarnos de estrés tanto físico como mental. Entonces, si yo mejoro mi sueño y mi recuperación, voy a poder tener mejores adaptaciones al estrés físico como el ejercicio. Voy a ser mejor en actividades de resistencia aeróbica. También puede ser que aumente mi masa muscular, aunque ojo, por ahí está como que el mito rondando en redes que la rodiola ayuda a incrementar la masa muscular y no es así. Sí es cierto que incrementa niveles de testosterona ligeramente, pero no son suficientes como para poder tener un efecto anabólico. Ahora, ojo, sí es cierto que si yo mejoro mi descanso, pues voy a poder rendir mejor en mis sesiones de ejercicio de fuerza y esto, el estímulo, la dieta, el buen sueño, me ayuda a acumular más masa muscular. ¿Vale? Eso sí es cierto, o sea, indirectamente te ayuda, pero no es un suplemento que digas, ah, no, pues es como un esteroide anabólico que incrementa la masa muscular, que no se debería de usar por los efectos negativos, efectos adversos, pero pues indirectamente sí ayuda a la masa muscular, ¿no? Ok, bueno, en cuanto al estrés mental, también nos ayudan mucho los adaptógenos. Muchas veces van a incrementar o podrían incrementar muchos de estos efectos fisiológicos que les comento. Algunos todavía son hipótesis. También necesitamos más investigación para poder conocer exactamente cuál es el mecanismo fisiológico y entonces poder establecer pues cuáles son las contraindicaciones con ciertos medicamentos. Pero les voy a hablar de las hipótesis que llevamos hasta ahora en la evidencia científica. Entonces, el adaptógeno me va a actuar como antioxidante, me va a incrementar el Brain Derived Neurotrophic Factor o el factor neurotrófico derivado del cerebro y esto hace que pues yo tenga una mejor capacidad de aprendizaje, que mi memoria también mejore, entonces me vuelvo más productivo. Si estoy pasando por una etapa de burnout,
que ocurre cuando pues hemos tenido una carga de trabajo muy, muy, muy pesada y que pues ya nuestro rendimiento mental va disminuyendo, afecta nuestra memoria, nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de comunicación oral, de tomar decisiones, etcétera. Todo eso, el adaptógeno, al incrementar Brain Derived Neurotrophic Factor y también al disminuir o modular los niveles de cortisol, pues me ayuda a encarar con mejores adaptaciones los procesos estresantes mentalmente. Y esto, pues obviamente va a hacer que yo tenga mejor concentración. Ahora, también hay estudios que muestran que los adaptógenos podrían ayudar a disminuir la disfunción sexual. Sin embargo, aquí pues todavía necesitamos más estudios y dilucidar bien cuáles serían los mecanismos. Ahora, por estas propiedades que les comenté del Brain Derived Neurotrophic Factor, antioxidantes, va a incrementar también, me va a disminuir los radicales libres, las defensas antiinflamatorias, pues eso también indirectamente ayuda a la memoria. Y también me va a ayudar a resistir mejor la fatiga. Entonces también por eso hay muchos estudios de adaptógenos en deportistas. Si el deportista se fatiga menos, significa que puede rendir más en el ejercicio físico y entonces puede alcanzar un mayor rendimiento. Ok. Ahora, me gustaría hablarles de el estrés, los diferentes tipos de estrés, eustrés y distrés, y fatiga mental y fatiga cerebral, para que puedan tener una mejor visión en cuanto a dónde me estarían ayudando los adaptógenos y qué otras terapias serían necesarias para ayudarles a los pacientes a disminuir su estrés. Entonces, el estrés se define como una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Puede ser fisiológica o biológica y esta puede responder a condiciones ambientales o a estímulos. Entonces puede ser que haya estrés físico, como el ejercicio, estrés mental, estrés emocional, estrés psicológico. Y ahora el estrés, aunque generalmente tiene una connotación negativa, la verdad es que en buenas cantidades es saludable para nosotros. Por ejemplo, si no tuviéramos un buen nivel de estrés cognitivo, no lograríamos tantos avances en nuestra intelectualidad, así como el ejercicio. Si no hiciéramos ejercicio, que es un factor estresante, no lograríamos esas adaptaciones fisiológicas que nos ayudan a tener mejor calidad de vida y mayor longevidad. Entonces, este tipo de estrés que yo les comento se refiere al euestrés. O sea, es un nivel de estrés saludable, un nivel de estrés que sí me pone, digamos que en aprietos, voy a necesitar adaptaciones fisiológicas para poder superarlo, pero eventualmente mi resultado es positivo. Ahora, ¿cuándo no es saludable el estrés? Cuando es excesivo. Por ejemplo, si tengo una carga de trabajo súper, súper alta, pues puede ser que yo llegue al burnout. Y entonces ahí caería yo en el distrés. Aquí los adaptógenos me ayudarían a afrontar mejor este tipo de situaciones. Ahora, en cuanto a la fatiga mental, la verdad es que hay dos tipos importantes porque diferenciarlos es importante porque hay un tipo de fatiga que corresponde más a aspectos psicológicos, por ejemplo, a higiene mental, a cómo manejo yo mis emociones, si tengo tal vez pensamientos negativos, pensamientos intrusivos. Ahí los adaptógenos, pues la verdad es que no me van a poder cambiar eso directamente. Lo que sí pueden hacer es mejorar mi fisiología, mis reacciones metabólicas, mis oxidantes, mis enzimas, que eso correspondería a la fatiga cerebral. Entonces, la fatiga mental la definen como un estado biopsicosocial de cansancio mental causado por largos periodos de actividades cognitivas demandantes. Y esta, aunque muchas veces puede ser que caiga en los mismos síntomas de la fatiga cerebral, su esencia es psicológica. Entonces tiene mucho que ver con, pues, cómo manejo las emociones, como ya les dije, qué tipo de pensamientos tengo, si desarrolla inteligencia emocional o no. En cambio, la fatiga cerebral tiene que ver con problemas fisiológicos. Por ejemplo, si la persona sufrió de un infarto, pues entonces puede ser que tenga daño cerebral por la hipoxia, por la falta de oxígeno. Es un daño que es fisiológico.
o sea, si tú manejas tus emociones bien o si piensas mejor o si meditas, pues no lo vas a poder resolver directamente. Indirectamente sí te ayuda, pero no es la esencia del problema. También hay muchas enfermedades psiquiátricas que lamentablemente van a tender a tener mayor fatiga cerebral. Por ejemplo, el autismo, TDAH, trastorno bipolar, Alzheimer, Parkinson. Todas esas enfermedades corresponden a la fatiga cerebral. Es algo que el paciente pues no puede resolver por más que tenga una buena psicología, ¿sí? Entonces el adaptógeno lo que me ayuda es principalmente a resolver la fatiga cerebral con los procesos fisiológicos. Entonces, si yo quiero tratar correctamente a mis pacientes, pues tengo que utilizar un enfoque integral. O sea, el adaptógeno no va a ser la solución mágica a su problema. Es como si tienen un pastel que tiene que ver con el estilo de vida, con la dieta, el sueño, meditación, higiene mental, conexiones sociales, y arribita ustedes le van a colocar los suplementos, los adaptógenos. Es una ayuda extra, pero si yo utilizo nada más lo de arriba del pastel, la cereza, pues lamentablemente no voy a generar tan buenos resultados como tratar a mi paciente integralmente. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden ver cuál es el estado donde el estrés va modificando los resultados dependiendo del estrés y cómo vamos llegando hacia estar exhaustos. La línea azul van a ver que es el mecanismo normal de tener un problema estresante, tener un periodo estresante, tener una fase de resistencia, pero si aquí el tiempo donde yo percibo ese estímulo estresante continúa, lamentablemente pues me va a llevar a fatigarme. Entonces voy a llegar a caer en estar exhausto. Y ojo, ¿qué pasa si yo consumo un adaptógeno? Entonces pueden ver la línea roja. Aquí en el adaptógeno ven que yo no llego a tener un resultado excesivo por ese evento estresante. E igualmente, no voy a caer en un punto de estar exhausto que utilizo el adaptógeno y posteriormente voy a tener una mejor recuperación. Entonces, eso es lo que me ayuda al adaptógeno, a no llegar a mis excesivos periodos estresantes por demasiada producción de cortisol, nivela ese punto alto e igualmente nivela el punto bajo hacia el centro para no estar completamente exhausto. Entonces, eventualmente, pues me permite adaptarme mejor a pesar de que haya estímulos estresantes excesivos por tiempos prolongados. Ahora, aquí la contradicción es que no tenemos estudios científicos de adaptógenos utilizados por mucho tiempo. Y de hecho, sí tenemos algunos estudios que demuestran que hubo algunas personas que al utilizar adaptógenos por más de 3 meses tuvieron supresión de las glándulas adrenales. También no queremos llegar a ese estado donde el cortisol no se genere. Cuando yo tengo el cortisol muy bajo, casi casi me causa lo mismo que el cortisol demasiado elevado. Igual voy a tener fatiga. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no puede generar ese estado de alerta que se generaría con el cortisol. Entonces no me siento tan despierto para poder enfrentar lo que debo. Y de hecho hay enfermedades que pues tienen su esencia en la falta de cortisol, que sería la enfermedad de Addison. En un extremo tenemos la enfermedad de Cushing, que es excesivo cortisol demasiado elevado que me va a causar problemas metabólicos, obesidad, síndrome metabólico, circunferencia de cintura súper elevada, hipertrigliceridemia, etcétera. Y por otro lado tengo la enfermedad de Addison, donde no tengo segregación de cortisol y pues el paciente va a tender a estar demasiado delgado y a no poder pues sentirse con suficiente energía. Entonces ambos extremos son malos. Por lo que ven aquí, el adaptógeno ayuda a estar en el centro, o sea, ni nos lleva a un extremo superior, ni nos lleva a un extremo inferior, sino que nos ayuda a acercarnos hacia el centro. A eso se refiere la característica con que sean normalizantes. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ¿cuáles son los adaptógenos de los que hablaremos hoy? La rodiola rósea, la ashwagandha y la Schisandra chinensis. Entonces, la rodiola rósea se ha visto que puede ayudar a aliviar personas que están ligeramente deprimidas a moderadamente deprimidas, alivia la ansiedad,
mejora el estado de ánimo, sobre todo cuando el paciente pues ha pasado por el burnout o se encuentra en burnout. Y en general presenta un buen perfil de seguridad. Ahorita vamos a ver los peros. Ahora, si el paciente tiene una depresión mayor o realmente una depresión clínicamente diagnosticada y se le sugiere utilizar el adaptógeno en vez del medicamento, el efecto no es igual. Es mucho mejor utilizar el antidepresivo, el medicamento que se esté utilizando y no utilizar la rodiola rósea, porque no sabemos cuáles son las interacciones entre antidepresivos y rodiola. Entonces, si el paciente tiene depresión ya diagnosticada con antidepresivos, pues mejor no empezar a sugerirle rodiola rósea. Ok, ahí tenemos la ashwagandha. Esta reduce significativamente el cortisol, ayuda muchísimo al insomnio, entonces es recomendado tomarla en la noche. También nos ayuda a modular el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, y el compuesto bioactivo que contiene son los guitanólidos. Y también tiene alcaloides bioactivos con un efecto neuroprotector. Ahorita veremos cuáles son todos los mecanismos hipotéticos por los que la ashwagandha nos ayuda mucho a la salud cerebral. Y también actúa como antiinflamatorio. Y por último está la Schisandra chinensis. Esta se ve que mejora la energía, reduce el estrés. Entonces aquí pues no reduce tanto el cortisol, sino que me va a incrementar más adrenalina, serotonina. También tiene propiedades antioxidantes, me mejora la función hepática, pero ojo, esto no va a ser de muchos adaptógenos. Y de hecho, sí se ha visto, hay estudios científicos de personas que tienen hígado graso, cirrosis, esteatosis hepática, que consumieron ashwagandha y les empeoró su enfermedad. Entonces, tengan cuidado en, pues, utilizar adaptógenos para personas con enfermedades hepáticas. Y aquí el compuesto bioactivo son los lignanos de Schisandra. Ok, ahora les voy a comentar cuáles son todos los beneficios que tienen estos tres adaptógenos y cuáles podrían ser sus vías metabólicas o sus vías fisiológicas. Entonces, aquí tenemos la rodiola rósea, que me va a ayudar a inhibir la angiogénesis. Aquí, ojo, no es que la inhiba completamente, pero sí ayuda a modularla. La angiogénesis se refiere a la generación de vasos sanguíneos. Entonces, cuando yo tengo bastantes vasos sanguíneos, eso me ayuda a irrigar el tejido y es algo bueno porque me hace evitar la hipoxia. Por ejemplo, el tejido adiposo que está hipertrofiado, pues va a tener hipoxia y eventualmente esto me conduce a que los vasos sanguíneos dejen de crecer y posteriormente esto lleva a la inflamación. Pero ojo, también en exceso la angiogénesis puede ser negativa porque me puede conducir a procesos cancerígenos. Y de hecho, otra de las funciones que tiene que ver con prevenir el cáncer es esta de apoptosis, autofagia y necrosis. Las células tienen que vivir pues mientras su vida sea de calidad y mientras su funcionamiento sea de calidad para nuestro cuerpo. Eventualmente, si la célula sigue viva para siempre y no llega a la apoptosis, pues entonces ahí tengo un problema porque ya tengo un proceso cancerígeno. Entonces, en correctas cantidades, apoptosis, autofagia y necrosis son saludables. Ahora, también otro de los beneficios de la rodiola es su actividad antioxidante. Y aquí, ojo, sí es cierto que hay compuestos antioxidantes, adaptógenos antioxidantes, pero algunos de ellos también tienen propiedades oxidantes. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible? Si se supone que el adaptógeno es antioxidante en total, ¿por qué va a tener propiedades antioxidantes? Pues es como el ejercicio, nuevamente. Cuando yo hago ejercicio, produzco cierta oxidación, de modo que mi cuerpo tiene que generar esas adaptaciones para tener mayor cantidad de antioxidantes y entonces generar las adaptaciones fisiológicas. Entonces, van a ver que algunos adaptógenos no solo tienen sustancias bioactivas antioxidantes, sino que algunas son ligeramente oxidantes. Entonces, consumidas en pequeñas cantidades, estimulan el proceso antioxidante, los procesos antioxidantes que tiene el cuerpo. Ahora, también me va a ayudar a suprimir ciertas vías metabólicas que tienen que ver con la inflamación. Por ejemplo, el JAK tiene que ver con la inflamación, la proteína P38, el JNK. Y por otro lado, también me va a ayudar a disminuir otras proteínas que pues también eventualmente conducirían a la inflamación como el NF-kappa beta.
este de acá. Y por otro lado, también van a estar disminuyendo interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, interleuquina 1 beta. Y también, por otro lado, ayudarán a incrementar a disminuir las enzimas que son prooxidantes. Probablemente hayan escuchado del óxido nítrico, que es una sustancia que tienen mis vasos sanguíneos para estimular la vasodilatación. Pues así como está esa sustancia, también está el inhibidor de la síntesis de óxido nítrico, que es este de acá. Este de acá arriba, no sé si ustedes pueden ver que lo estoy señalando, pero bueno, es este de acá. Y este, pues, va a actuar en contra de la generación de óxido nítrico. Entonces, en exceso me puede conducir a vasoconstricción y entonces eventualmente, pues, voy a tener problemas cardiovasculares, ¿vale? Ok, bueno, ahora, ¿qué va a pasar con la ashwagandha? Tiene propiedades antimicrobianas, neuroprotectoras, va a tener propiedades antiinflamatorias porque también va a suprimir todas estas sustancias inflamatorias que les comentaba yo. Tiene un efecto normalizante, que es el efecto adaptogénico. Va a tener funciones cardioprotectoras, porque si yo reduzco inflamación, pues también va a ser más difícil que tenga yo ácidos grasos saturados, oxidándose, con mayor cantidad de macrófagos que estén ahí generando pues aterosclerosis. También tiene propiedades sedativas. Entonces, este es el que les digo que se utiliza mucho para conciliar el sueño y también me ayuda a incrementar sensibilidad a la insulina. Entonces tiene propiedades antidiabéticas. Okay. Y por último, vamos a ver la Chisandra chinensis. Esta tiene muchísimas propiedades. Es neuroprotectora, cardioprotectora, hepatoprotectora, pero cuidado, no vamos a generalizar adaptógenos para personas con enfermedades hepáticas. Incrementa la defensa antioxidante del organismo, es inmunomoduladora, también tiene propiedades antibacteriales, antivirales, me ayuda en contra del envejecimiento, suprime la inflamación, va a suprimir tumores, me ayuda a suprimir la obesidad, que recuerden que también la obesidad pues es un estado proinflamatorio, entonces si todos estos adaptógenos disminuyen la inflamación, pues indirectamente pueden ayudar a suprimir la obesidad, ¿vale? Pero no va a ser la solución mágica 100% nada más esto, no, para nada, ¿eh? Para nada. No hay ninguna guía clínica que para bajar de peso al paciente recomiende adaptógenos. Todavía no tenemos nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como nutriólogos profesionales? Basarnos en lo que es seguro para el paciente. Porque también si consideramos que hay muchas personas con un montón de variabilidad metabólica, pues capaz si a una persona le funcionó la Chisandra chinensis, pero a otra le causó un problema hepático o puede ser que le haya causado un efecto adverso un poquito mayor, ¿no? Entonces, cuidado. Ok. También tiene propiedades hipoglucemiantes y protege la mitocondria. Ahorita les voy a explicar por qué tiene que ver con mantener las funciones cerebrales normales. Ok, entonces, ¿cómo funcionarían todos estos adaptógenos en general? Vieron que los tres tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, muchos de ellos son capaces de reducir la neuroinflamación. Cuando nosotros estamos estresados o si hay algún paciente que tenga pues alguna enfermedad psiquiátrica, pues también va a tender a tener mayor neuroinflamación. Entonces, si yo disminuyo todos estos compuestos que son inflamatorios, le estoy ayudando a adaptarse mejor a estas situaciones. Por ejemplo, con el trabajo excesivo también. Entonces, voy a inhibir factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, NF-kappa beta, la proteína quimioatrayente de monocitos, el MAPK, que todos estos son vías metabólicas que contribuyen a la inflamación. Ahora, también la mayoría de los adaptógenos me ayudan a regular el eje hipotálamo-hipófisis adrenales. Y con esto, recuerden que hay bastantes que disminuyen el cortisol, también hay otros que lo estimulan ligeramente. Entonces, produciendo mayores estados de alerta o mayor actividad cerebral, que las personas estén más despiertas, con más energía. Ok, ahora, ojo, aquí hay una relación entre una cantidad alta de cortisol y depresión del sistema inmune y al revés. Si yo disminuyo cortisol, entonces puede ser que el sistema inmune se active un poco más. Entonces,
Aquí vemos otra precaución, no deberíamos de utilizarlas en pacientes con enfermedades autoinmunes porque está el riesgo de que el sistema inmune se estimule aún más y entonces, pues, la destrucción que estaba generando al estarse demasiado activado, pues va a generar mayores problemas en esa persona. Ahora, también nos van a ayudar a modular el sistema simpático y el parasimpático. Probablemente sepan que el sistema simpático es el que tiene que ver con adrenalina, noradrenalina, que también nos hace mantenernos en alerta y que en exceso pues conduce a las reacciones de lucha o huida. Y el parasimpático, en cambio, disminuye nuestra energía, nos ayuda a que podamos conciliar el sueño. Entonces, ¿cómo es que los adaptógenos pueden ayudarnos a disminuir el simpático e incrementar un poquito el parasimpático? Con este neurotransmisor que tenemos aquí, que se le llama GABA, es el ácido gamma aminobutírico, que en cantidades normales tiene efectos tranquilizantes. En cantidades excesivas, tanto una cantidad muy pequeña como una cantidad muy elevada, me conducen a irritabilidad, ansiedad o también a no poder conciliar el sueño. Entonces yo necesito un balance. Por eso el adaptógeno es tan útil porque no te lleva ni a un extremo alto ni a un extremo bajo, sino que te mantiene en los niveles intermedios. Ahora, algunos de los adaptógenos podrían incrementar el Brain Derived Neurotrophic Factor. Y recuerden que esta sustancia, este neurotransmisor, tiene mucho que ver con incrementar procesos de aprendizaje, memoria. Y de hecho, los adaptógenos no son los únicos que lo incrementarían, sino que también el ejercicio muscular, el ejercicio aeróbico, ambos incrementan el Brain Derived Neurotrophic Factor. Entonces, adaptógenos pues no van a ser la panacea, la cosa milagrosa, sino que también yo tengo que tener pues un estilo de vida saludable y el adaptógeno me añade un poco de mayor protección. Sobre todo si soy una persona sana, no estoy consumiendo medicamentos. Ahora, hay otros mecanismos por los que los adaptógenos podrían ayudar bastante al cuerpo. Uno es porque regula la energía que la mitocondria puede estar produciendo. En muchas enfermedades psiquiátricas vamos a tener disfunción mitocondrial, que significa que la mitocondria, por causas que pues todavía se están estudiando, no logra estar produciendo suficiente energía de manera constante. Y eso ocasiona que el cerebro pues no pueda estar pensando normalmente, sino que de pronto como que ¡pop! Tiene pausas. Entonces el adaptógeno ayudaría a que esta disfunción mitocondrial pues no ocurriera al estar suministrando suficiente energía. Ya les comenté que hay algunos que van a ser antioxidantes y hay otros que son ligeramente prooxidantes, pero que no son malos, sino que te estimulan sus propios sistemas antioxidantes corporales. Y bueno, al incrementar el Brain Derived Neurotrophic Factor, al regular la neuroinflamación, pues va a conducir a incrementar la neurogénesis, o sea, la generación de neuronas, y también a modular la angiogénesis, generación de vasos sanguíneos, pero no en exceso. Ahora otra cosa, la neurogénesis, los adaptógenos no son la única cosa que me ayuda a generar neuronas. Nuevamente, una cosa fácil que puedo hacer que no es cara, que no tengo que estar pagando mensualmente por ella. Bueno, tal vez sí, depende si voy a un gimnasio, pero bueno, puedo hacer ejercicio en casa, está el ejercicio, y también dormir adecuadamente y la estimulación cognitiva. Además de que tengo que ver que no tenga yo deficiencias nutricionales. Entonces, ojo, tengo que ver el tema de los adaptógenos en un contexto integral, viendo también cuáles son los otros factores de estilo de vida que me van a ayudar en todas estas funciones. Sobre todo porque a los pacientes, aunque haya mucha evidencia científica de muchísimos suplementos, pues no podemos estarles obligando o que se sientan empujados a estar comprando cualquier suplemento. Va a depender en dónde trabajen, pero pues la mayoría de pacientes no van a estar en estratos socioeconómicos elevados. Entonces, el nutriólogo también tiene que considerar, pues, cuál es el bolsillo del paciente, si podría comprarlo o no. Entonces, eso también es importante para una atención nutricia, pues, correcta, ¿no? Adaptada a la individualidad de cada paciente. Otra cosa que hacen los adaptógenos es que tienen un efecto epigenético, o sea que van a estimular la activación de genes que son antiinflamatorios y van a disminuir la activación de genes que pueden conducir a cánceres o a inflamación. Entonces, por ahí también me ayuda bastante.
También se ha visto que los adaptógenos pueden incrementar el neuropéptido Y. Para los que ya estudian nutrición por más tiempo, pues probablemente se acuerdan que es un neurotransmisor en el cerebro que me incrementa el hambre. Y sin embargo, también tiene muchas otras funciones. Cuando se modula correctamente, me puede llevar a estados de bienestar. Y también está esta proteína HSP72, que también me va a disminuir los procesos inflamatorios y estresantes. Entonces recuerden, todas estas vías metabólicas, toda esta fisiología no está probada 100%, sino que son mecanismos propuestos. O sea, todavía necesitamos más evidencia científica para tener más detalles. Ok, bueno. Aquí pueden ver cómo el efecto del adaptógeno lo que me ayuda es a incrementar mi resistencia ante procesos muy estresantes o me puede ayudar a incrementar cortisol cuando yo me siento fatigado. Entonces me ayuda a tener más energía. Y en general, todo esto pues me va a mejorar el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema nervioso, sistema digestivo, circulatorio, el envejecimiento y el desarrollo en general. Ahora, si yo estoy en un estrés demasiado excesivo, pues entonces puede ser que me conduzca a fatiga crónica, que disminuya mi apetito, que yo incremente somnolencia, pero no al momento de dormir, sino durante el día. O por otro lado, puede ser que tenga yo problemas gastrointestinales o que tenga yo demasiada ansiedad, demasiada irritabilidad, ligera depresión. Entonces, con todos estos extremos que me genera el estrés, los adaptógenos me ayudan a normalizarlos. Ok, aquí les quiero mostrar factores clave en la neuroinflamación. Tanto la ashwagandha como la rodiola, como la chisandra, me ayudan a disminuir todos estos compuestos inflamatorios de los que les hablé, que sostienen la neuroinflamación. Si yo disminuyo neuroinflamación, pues estoy promoviendo una longevidad cerebral mayor y un factor protector también para procesos como Alzheimer, Parkinson. Por ejemplo, si la persona no logra dormir correctamente, pues también va a tener mayores deficiencias en estar limpiando estas proteínas betamiloides, ¿no? Que se producen en estas dos enfermedades. Entonces, en eso me ayudan muchísimo los adaptógenos. Ahora, otro mecanismo fisiológico es que los adaptógenos van a disminuir a las microglías o su activación. No es que la disminuyan en número, sino que disminuyen que se activen. ¿Qué son las microglías? Son células que están en el cerebro que se parecen a las neuronas, pero forman parte del sistema inmune del cerebro. Entonces, si mi sistema inmune se activa, por ejemplo, si yo tengo estrés prolongado en el tiempo, puede ser que estas microglías se activen. También pueden ver aquí que la edad, la obesidad o la inflamación sistémica, por ejemplo, con el lipopolisacárido, que también es un factor inflamatorio que tenemos en la microbiota, pues va a hacer que estas microglías que están descansando ahí tranquilas se activen. Y lo malo es que cuando se activan, si es en exceso y es por tiempos prolongados, pues me van a conducir a mayor inflamación. Esos compuestos que ya les comenté, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, radicales libres, especies reactivas de oxígeno. Y entonces todo esto por tiempo prolongado, lamentablemente, me va a disminuir a las neuronas que están encargadas de generar la dopamina. Y entonces ahí es cuando yo puedo generar procesos como Parkinson o Alzheimer. Entonces, la verdad es que las microglía, pues son células que desempeñan una función correcta, saludable, si es que es en cantidades moderadas, así como cualquier otro proceso del cuerpo. Los procesos inflamatorios me ayudan, por ejemplo, a defenderme de las bacterias, de virus, de procesos infecciosos, y así las microglía también, porque tienen este proceso de fagocitación ante agentes externos, me ayudan también a modular neurotransmisores, pero pues en exceso van a generar esta inflamación crónica sistémica también en el cerebro, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuáles son todas estas vías fisiológicas de las que hemos estado hablando? Recuerden, adaptógenos van a modular el eje hipotálamo-hipófisis adrenales, ya sea que estén disminuyendo la hormona adrenocorticótropa en el hipotálamo o la hormona liberadora de corticotropina,
o el cortisol en las glándulas adrenales. Por otro lado, recuerden que también el adaptógeno me va a modular el neuropéptido Y, que me va a ayudar a balancear el sistema simpático y parasimpático. También me va a ayudar a revisar el sistema inmune o a modular al sistema inmune porque voy a tener menor inflamación. Si yo tengo mucha inflamación, pues entonces mi sistema inmune también se activa y entonces tengo riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Por eso es importante tener una buena higiene del estrés por tiempos prolongados. Por otro lado, los adaptógenos en general me pueden disminuir adrenalina, noradrenalina, me van a modular el GABA, ácido gamma aminobutírico con efectos tranquilizantes, si es que estoy en el promedio de las cantidades correctas. Por otro lado, también pueden ver que puede incrementar el neuropéptido Y o la proteína HSP70, lo cual va a disminuir esta proteína JNK que me contribuye a inflamación. Respecto a las células gliales, las microglía no se van a ver activadas por ese estrés prolongado. Entonces, también por ahí disminuyen inflamación. ¿Qué más? Bueno, eso sería más o menos todo. Ok, bueno. Ahora, ¿cómo se utilizan? No hay una dosis estándar, no hay especificaciones para hombres, mujeres, por edad, por grupos de edad, no existe nada de eso, pero se ha visto que funcionan correctamente la rodiola ósea entre dosis de 200 a 600 miligramos al día y lo recomendado es que se divida en 2 tomas al día, porque esto ayuda a tener menos riesgo de generar pues efectos secundarios, aunque sean leves. Entonces, lo recomendado es que se empiecen con dosis pequeñas de 100 miligramos y posteriormente pues se vaya aumentando la dosis. Ahora, si ustedes checan suplementos de rodiola, van a ver que hay dosis incluso de 5000 miligramos, que es bastante. Estamos hablando de extractos. También dependerá pues cómo viene presentado el adaptógeno, si es un extracto, si es para que uno se haga un té, si viene en polvo, si es la hierbita natural. Entonces, eso también va a hacer que varíe la dosis. Y de hecho, es uno de los factores por los cuales pues hay sesgos en la evidencia científica y porque es un poquito difícil comparar los estudios, porque puede utilizar diferentes presentaciones. Entonces, como que necesitamos estandarizar todo eso. ¿Qué más? En cuanto a la ashwagandha, si estamos hablando de extracto, vamos a utilizar entre 125 a 600 miligramos. Y aquí, ojo, el efecto no va a ser inmediato. Lamentablemente en esta época, como estamos mal acostumbrados a tener todo rápido, a redes sociales, entretenimiento enseguida, o a ver una película en Netflix sin tener que ir al cine, etcétera, pues como que muchos pacientes están incrementando sus expectativas en cuanto al tratamiento y también mucho por la mercadotecnia. Entonces, aquí, pues nosotros tenemos que hacer el trabajo de educar al paciente y entonces hacerle saber que pues el efecto no va a ser enseguida. Sí puede ser que tenga un efecto placebo inmediato, pero generalmente los efectos de los adaptógenos se ven por periodos de 2, 3 meses. Entonces, esa también es una recomendación para utilizarlos. Mínimo por 2, 3 meses y también no tenemos que utilizarlos por tiempos prolongados. Entonces, lo recomendado es que pues mientras el paciente esté pasando por ese evento súper estresante, por 3 meses lo esté utilizando y después tenga un periodo de washout o de dejar de utilizarlo, ya no consumirlo para que disminuyamos el riesgo de efectos adversos a largo plazo. Por ejemplo, supresión de las glándulas adrenales y no llegar a enfermedad de Addison, ¿no? Ok, regresando a ashwagandha, lo vamos a tomar en 2 tomas, idealmente en la mañana y en la noche. Aquí también dependerá de la variabilidad individual. Hay personas que pues sí les da somnolencia, entonces pues será mejor que lo tomen por la noche. Y de hecho también es uno de los problemas que queremos solucionar con este suplemento. Se ha visto que se han utilizado dosis de hasta 1500 miligramos. Recuerden, lo ideal es ir empezando con las dosis más pequeñas y aumentarlas poco a poco para ver si no hay algún efecto adverso, ¿no? O algún problema hepático. Ahora, si se utiliza la raíz molida, esta puede ser de 1 a 3 gramos, o sea, no es el extracto, puede ser una cantidad mayor. En cuanto a la Schisandra chinensis, vamos a ver que el extracto se puede utilizar de 500 a 1500 miligramos al día. Si se utiliza como polvo de la fruta, 1 a 3 gramos. Y si es para preparar el té, que vamos a consumir nada más como té, se pueden utilizar 5 a 10 gramos
de fruta por cada taza de agua caliente. Entonces recuerden, lo importante es saber que todos los pacientes tienen una variabilidad individual grande, entonces lo mejor es empezar con dosis pequeñas y el efecto no se va a ver enseguida, sino que se va a ver en mínimo 2, 3 meses. Después de esos 3 meses, lo ideal es suspenderla. Si el paciente otra vez vuelve a tener demasiado estrés, pues bueno, otra vez que lo vuelva a tomar. Pero lo ideal sería ir trabajando con el paciente estrategias en su estilo de vida para disminuir ese estrés. Por ejemplo, que esté tomando terapia psicológica o tal vez que esté meditando más, que esté haciendo más ejercicio, que intente tener unos buenos hábitos de sueño, como por ejemplo, no estar viendo pantallas 2 a 3 horas antes de dormir, que no consuma una cantidad excesiva de proteína, que esté inhibiendo que la tirosina pueda utilizarse para producir la melatonina, que mientras esté durmiendo el paciente no tengamos luces, sino que esté en completa oscuridad, si es posible utilizar una mascarilla, hacer actividades relajantes antes de dormir, todo esto, ¿vale? Ok, ¿qué más? Entonces, en conclusión de todo esto, hay que considerar variabilidad individual. Ahora, la verdad van a poder encontrar un montón de suplementos en internet, en GNC, en Amazon, en cualquier tienda de suplementos que vean. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, nutriólogos, para pues, poder escoger el mejor suplemento? Uno de los factores definitivamente va a ser el bolsillo del paciente. Por ejemplo, hay suplementos de rodiola que van desde los 200 pesos hasta los que van a los más de 1000 pesos. Se ha visto que un producto, una marca que tiene un buen equilibrio entre dinero, costo y efectividad son los de Now. Entonces pueden irse con los de Now. Ahora, ojo, estos de Now no van a incluir la dosis mínima. Entonces, para empezar, puede ser recomendado que utilicen uno con dosis menores. Ahora, en cuanto a la ashwagandha, hay esta certificación KSM66 que pues viene de una compañía alemana que realmente tiene bastantes estudios científicos al respecto y que se considera de muy buena calidad. Ahora, ojo, también hay que recordar que cuando la empresa paga el estudio, pues muchas veces hay un sesgo para obtener resultados positivos. Entonces, siempre hay que tener pensamiento crítico para pues, evaluar la realidad, ¿no? Lo que consideramos que es real. Bueno, en cuanto a ashwagandha, pueden ver que los precios van de 170 pesos hasta 3000 pesos. Y también obviamente dependerá de la cantidad. El que yo les recomendaría es este de Now, porque tiene pues ese equilibrio entre precio-beneficio. Aunque muchas veces no incluye la dosis mínima. Por ejemplo, este incluye 500 miligramos y este 400 miligramos. Podríamos empezar con dosis de 200 o de 160. Y por último tenemos aquí la chisandra, también con precios que van desde 200 pesos hasta los que llegan a casi 900 pesos. Entonces, yo les recomiendo que evalúen mucho el bolsillo del paciente y también ver cómo está reaccionando la persona ante el suplemento. Ahora, pregunta, ¿qué será más importante, los adaptógenos o el estilo de vida? Obviamente, el estilo de vida es muchísimo mejor, porque el adaptógeno, para empezar, no tenemos estudios completamente seguros, no tenemos dosis específicas, puede ser que el paciente tenga alguna enfermedad renal, autoinmune, hepática, o que sea una embarazada, una mujer lactando, y pues para ellos todavía no hay evidencia científica para recomendar los adaptógenos. Y en cambio, el estilo de vida, pues es relativamente gratis, no es algo que tengan que pagar de manera costosa cada mes y además nos da múltiples beneficios. El estilo de vida, hablando de ejercicio, alimentación, dormir adecuadamente, tener conexiones sociales, todo eso pues me va a dar no solo beneficios fisiológicos, sino que también me incrementa la dimensión social de mi vida, la dimensión laboral, tal vez me ayuda también con el desarrollo personal. Entonces, lo básico, lo esencial
de la consulta nutricional es trabajar con estilo de vida, es trabajar con dieta, con alimentos naturales, no estar dependiendo de suplementos obligatoriamente, sino que valorar los alimentos naturales de calidad. También el dormir correctamente, la higiene mental, etcétera, ¿vale? De ahí tenemos las terapias de manejo al estrés. Por ejemplo, que el paciente haga yoga, que haga meditación, que haga mindfulness, que si necesita ir al psicólogo, que vaya al psicólogo, que no se sienta pues juzgado o loco, ¿no? Y por último tenemos pues la medicina psiquiátrica. Entonces, de hecho, actualmente hay este concepto llamado psiquiatría integral, donde el modelo cambió completamente a lo que antes se consideraba correcto. Antes lo principal de la atención psiquiátrica era el medicamento y ahorita no, ahorita ya se sabe que el medicamento pues sí te puede ayudar, sí, así esté aprobado, sí está, tiene evidencia científica, pero muchas veces es el estilo de vida el que realmente te va a proteger a largo plazo. Entonces, ojo, ahora tenemos que considerar una atención nutricional holística y no basarnos ni en adaptógenos ni en suplementos, sino considerar todas las variables, todos los pilares que le pueden ayudar a mi paciente a pues tener mayor salud, a poder prevenir enfermedades o poder manejar mejor el estrés. Entonces, recordemos que el ejercicio, pues también alivia el estrés, también está metabolizando cortisol, le está utilizando positivamente, me está ayudando a generar mayor masa muscular, función cardiorrespiratoria. El ejercicio también me va a incrementar el Brain Derived Neurotrophic Factor, me va a mejorar el sueño, no voy a necesitar pastillas para dormir si es que hago un buen ejercicio. También dependerá cómo se hace. Si se hace justo antes de dormir a una manera intensa, pues entonces va a incrementar adrenalina y voy a tener insomnio. Pero pues bien hecho, sí me ayuda. En cuanto a la dieta, cuando esta es correcta, también me ayuda a tener una microbiota saludable, que también me va a ayudar a estimular mayor serotonina, a tener menor inflamación, a moderar al sistema inmune. Entonces, pues también va a tener beneficios cognitivos, beneficios contra el estrés, contra la irritabilidad, contra la ansiedad. Por otro lado, están los aspectos psicosociales. Bien, tener conexiones sociales ayuda muchísimo para tener una mejor salud mental. Entonces, estas variables también son importantes a considerar en la consulta nutricional, ¿vale? Ok, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Les voy a hablar primero de los efectos leves, digamos, normalito, y posteriormente de las contraindicaciones y de las complicaciones mayores. En cuanto a la rodiola rosa, se ha visto que puede generar insomnio, irritabilidad, náuseas, aumento de la frecuencia cardíaca, dolores de cabeza. Son síntomas ligeros que pues no tienen mayor problema, ¿no? De ahí la ashwagandha puede generar náusea, diarrea, dolor abdominal, somnolencia o pruebas hepáticas alteradas. Cuidado con esta. Schisandra chinensis también me puede generar insomnio, malestar estomacal, sobre todo si se toma antes de dormir. Entonces también tengo que pues documentarme en cómo utilizar correctamente cada uno de estos adaptógenos para yo generar el efecto correcto en el paciente. Ahora, ¿en qué enfermedades sí se han utilizado y sí se ha visto que son seguros? Enfermedades metabólicas, por ejemplo, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Ahí sí no van a interferir con el tratamiento nutricional o médico. Se podría decir que son seguros, sin embargo, siempre hay que utilizarlos con precaución y teniendo en cuenta la variabilidad del paciente. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones y problemas mayores? Por ejemplo, no puedo utilizarlo con pacientes que tienen hipertensión, su medicamento. Muchas veces el adaptógeno va a incrementar el efecto del medicamento y entonces puedo tener mayor riesgo de hipotensión. En enfermedades hepáticas ya les dije que sí hay estudios científicos y sí hay experiencia donde pues va a incrementar la enfermedad, ya sea cirrosis, hígado graso, esteatosis hepática, ahí no se recomiendan para nada. Y ustedes también vieron que algunos de los problemas es afectaciones al hígado. ¿Sientes con enfermedad renal? Tampoco, porque pues al estar comprometido el riñón va a ser más difícil estar desechando los compuestos bioactivos. Enfermedades autoinmunes tampoco se recomienda porque algunos adaptógenos van a incrementar el efecto del sistema inmune y entonces incrementarán el ataque
a los órganos que el sistema inmune ya esté atacando. Trastornos hormonales también no se recomienda porque, como vieron al inicio, hay algunos adaptógenos que pues me van a estar interfiriendo con el sistema hormonal o el sistema, bueno, la generación de hormonas. Y también no hay estudios en cuanto a embarazo ni lactancia. Y la verdad es que yo creo que vamos a tardar para tener estudios al respecto, porque obviamente hacer estudios con embarazadas que estén tomando adaptógenos, pues no se considera ético y difícilmente se hará. Ahora, sí hay estudios en cuanto a tés como gordolobo. Imagínense, el gordolobo que no es un adaptógeno, que es un tecito que dices, ay, me voy a tomar un té de gordolobo para, pues, o sea, tranquilizarme, se ha visto que puede generar efectos teratogénicos en el embarazo. Cuando digo teratogénico, quiere decir que va a haber malformaciones en el feto. Entonces, imagínense, ¿qué podrían hacer los adaptógenos en una embarazada si tienen pues mayores vías metabólicas de actuación? Y por último, pues no tenemos estudios en cuanto a interacciones con medicamentos. Ha habido algunos estudios con medicamentos para disminuir medicamentos para disminuir la tensión arterial y pues ahí incrementa el efecto. No tenemos ningún otro estudio con medicamentos específicos, entonces no podríamos utilizarlos, ¿vale? Ok. Ahora, ¿cuáles son los problemitas que presenta la evidencia científica de todos estos adaptógenos? En general son muestras pequeñas, son estudios de corta duración, entonces no tenemos todavía estudios de mayores poblaciones con larga duración. Si acaso tendremos estudios de caso, que son 1, 2 pacientes, 3 pacientes que han tenido efectos adversos. Lamentablemente no hay una estandarización en las dosis o la calidad del extracto. No se sabe exactamente cuál es la cantidad de compuesto bioactivo que tiene el adaptógeno estudiado y esto pues obviamente podría causar diferencias en los resultados fisiológicos. Bien, no tenemos tantos estudios con patologías específicas, entonces también habría que esperar para tener mayor seguridad en recomendarlos. No tenemos estudios, como les dije, de adaptógenos y sus interacciones con medicamentos. Tampoco tenemos estudios específicos con enfermedades o con todas las enfermedades. Y no hay todavía guías clínicas de uso. Entonces, sería un poco irresponsable que yo recomendara adaptógenos al por mayor sin realmente tener todavía esta evidencia científica. Ok, bueno. Ahora, aquí les muestro algunos ejemplos de sesgos que algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas están demostrando en sus estudios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos sesgos que faltó aleatorización en los procesos, sesgos de que las intervenciones no ocurrieron de acuerdo a lo planeado, de que se perdió resultados eh, al final de los estudios, o sea que algunos participantes pues tal vez no llegaron hasta el final y eso pues podría sesgar el resultado. Y tenemos también sesgos de selección. Entonces, aquí tenemos el sesgo generalizado y nada más alrededor del 30% es de bajo riesgo, un 30% más o menos, un poquito más del 30% presenta algunas preocupaciones, y un poquito menos de un 25% son sesgos de alto riesgo. Entonces, los estudios que tenemos, a pesar de que muchos son positivos y sí hay beneficio en muchas personas, pues todavía les falta mejorar bastante. Aquí tenemos otros diagramas que nos ayudan a ver cuál fue el sesgo generalizado. Aquí pueden ver los estudios específicos y acá la consideración general que se hace del sesgo. Entonces, todos estos generaron sesgos de alto riesgo. Entonces, cuidado con irse con un estudio nada más. Tenemos que tener pues el panorama general para poder dar recomendaciones más responsables y más seguras. Ok. Ahora, también les quiero comentar que, pues así como comentamos al inicio, los adaptógenos en cantidades correctas son saludables, pero si yo me paso de la dosis, pues puedo generar efectos adversos. Y es lo mismo que pasa con sustancias que, pues, tienen una fama de excelentes, de súper saludables, como por ejemplo los polifenoles. Lamentablemente, en exceso
pueden ser mutagénicos, o sea, que generen mutaciones, y también pueden ser prooxidantes. Por ejemplo, la cafeína, la quercetina puede ser mutagénica y también la cafeína en exceso puede ser prooxidante. Entonces, realmente tenemos que tener más estudios científicos para poder recomendar más adaptógenos a todos nuestros pacientes. Entonces, probablemente podrán concluir que la recomendación de adaptógenos debería de hacerse a personas sanas o con determinadas patologías que no están consumiendo medicamentos. Entonces, la conclusión de esto es que todos los suplementos deberían de someterse a más estudios primero antes de andar pregonando que son lo mejor y que son lo milagroso y que todos deberíamos de consumirlos. De hecho, no sé si algunos de ustedes siguieron la historia de la Splenda. La Splenda como edulcorante, al inicio, los estudios científicos eran muy beneficiosos, mostraban muchísimos resultados positivos para personas con diabetes. Y ahorita lo que vamos viendo es que ya no se recomienda tanto la Splenda. Hemos cambiado hacia recomendar mejor stevia natural. ¿Por qué? Porque a largo plazo hemos visto que la Splenda puede generar problemas en la microbiota, puede generar mayor hambre, entonces conduciendo a efectos negativos para los pacientes que quieren regular su dieta o disminuir de peso. Y también hemos visto que pues puede causar dolores de cabeza en algunas poblaciones. Entonces, tenemos que ser muy precavidos. Esa es la diferencia entre pues un influencer que tal vez saca un estudio científico individualizado, solito por ahí, y el profesional de la salud que antes de empezar a decir que algo es verdad, tiene que estar completamente seguro. Y yo sé que esto puede ser bastante, pues un poco desesperante, porque pues el influencer tal vez recibirá la atención y habrá muchísimo público que quiera creer eso que está diciendo y que entonces siga la recomendación sin pensarlo antes, cayendo en problemas de salud o pues simplemente en que no haya funcionado. Ese sería el mejor de los casos. Nada más haber gastado dinero por pues algo que fue efecto placebo, ¿no? Pero entonces, tú como nutriólogo, como profesional de la salud, tienes que estar completamente seguro de todos los riesgos, de los beneficios, de los mecanismos fisiológicos para que tu atención realmente sea de calidad. Y lamentablemente eso implica que pues haya que invertir mayor tiempo y que uno tenga que esperarse un poco antes de poder decir, ah, no, pues esto sí funciona o funciona nada más en determinados casos, ¿vale? Ok, bueno. Ahora les quiero presentar este estudio. Es un estudio de caso, o sea, nada más fue una paciente, esa sería la desventaja, solo le pasó a una persona, pero si le pasó a una persona, pues puede ser que le pase a alguna otra, ¿no? Consumió ashwagandha por 10 semanas y después de estas 10 semanas nada más, ni siquiera llegó a los 3 meses, le resultó en hipofunción de las glándulas adrenales. De ahí pasó un periodo de 2 semanas de washout sin consumir nada de ashwagandha y logró normalizar su función. Pero entonces, este estudio de caso, pues nos surge la duda de, bueno, pero entonces, ¿qué pasará si mi paciente está consumiendo ashwagandha por un año? ¿Será que también llegue a tener disfunción de las glándulas adrenales? ¿Será que haya ciertas características que a esta persona le hicieron caer en eso? O sea, ¿qué es lo que le habrá ocasionado a esta persona tener este resultado? Tenemos que hacernos todas esas preguntas, ¿vale? Y bueno, también si quieres saber un poquito más de detalles, fue una mujer de 41 años. También conforme yo me acerco hacia la adultez mayor, pues mi hígado funciona un poco peor, mis riñones funcionan un poco peor. Entonces también puedo incrementar riesgos conforme yo me acerque hacia la adultez mayor, ¿vale? Tenía un índice de masa corporal bajo. También puede ser que influya la cantidad de peso, de masa corporal. A un paciente que sea más delgado, que tenga menos peso, menos talla, pues puede ser que la misma dosis le haga mayor efecto que a un paciente que pues es más alto, que tiene mayor masa corporal, ¿no? Entonces, todos esos factores son los que nosotros deberíamos de investigar un poco más, ¿vale? Mientras no estamos completamente seguros. Entonces, como conclusión, los adaptógenos hasta ahora se ha visto que pueden ser bastante beneficiosos para personas sanas. Sí se ha visto que son seguros, con algunos casos excepcionales. Entonces, lo mejor es empezar poco a poco si es que queremos utilizarlos.
Personalmente, yo prefiero basarme en estilo de vida. Es gratis, más fácil para el paciente, es lo principal que se tiene que hacer, es la esencia de todos los tratamientos nutricionales que hay hasta ahora. Entonces, yo prefiero enfocarme en esa variable y si el paciente tal vez está teniendo muchos problemas de ansiedad o estrés en su trabajo, burnout, pues podríamos intentarlo, pero siempre yendo progresivamente de pequeña dosis a mayor dosis y no por tiempos prolongados. Ahora, también la atención, nuestra atención nutricional tiene que ser de manera integral. Muchas veces los nutriólogos, pues a veces porque por la experiencia de ver que los pacientes difícilmente siguen nuestros planes alimentarios, pues optamos, o puede ser que opten por darle el suplemento, porque pues sé que el suplemento al menos sí se lo va a tomar, va a confiar en él. La cultura de las personas muchas veces es, pues me tomo el suplemento y listo, ¿no? Ya estoy bien. Entonces, le vamos a mejorar ligeramente su estado nutricional y su salud a largo plazo, pero no es realmente lo que se debería de hacer. También para eficientar tiempos, pero no es lo que se debería de hacer. Deberíamos de trabajar en estilo de vida y enfatizar el estilo de vida, no enfatizar el adaptógeno o enfatizar el suplemento. Ahora, sí es cierto que los suplementos son muy útiles en determinadas situaciones. No quiero satanizar ni adaptógenos ni suplementos, pero hay que saberlos utilizar y saber qué importancia tienen en el tratamiento integral del paciente, ¿sí? Una de las desventajas pues sería el gasto extra, ¿no? Sobre todo si estoy trabajando con pacientes que no están en estatus socioeconómicos elevados, ¿no? Ahora, como precaución, tampoco debemos de utilizar un montón de suplementos juntos, porque ocurre como les puse el ejemplo de los polifenoles. Si yo junto melatonina, adaptógeno, junto creatinina, vitamina A, etcétera, pues entonces puedo generar interacciones con todos esos suplementos. También por eso se recomiendan mucho los alimentos naturales, porque todos esos nutrientes que yo puedo suplementar están en las cantidades correctas y en la matriz alimentaria enlazados a otros químicos que me están ayudando a que yo no tenga efectos adversos, a pesar de estar consumiendo pues esas cantidades de nutrientes. Entonces, por ahí también es un argumento a favor de apoyar el estilo de vida, dieta con alimentos naturales primero. Bueno, ya les dije, no hay interacciones con medicamentos y pues en la mayoría de las enfermedades no se recomienda. Específicamente, mujeres lactando, embarazadas, enfermedades hepáticas, renales, endócrinas, autoinmunes, no se recomiendan. Sí podría utilizarse en síndrome de ovarios poliquísticos, síndrome metabólico y endometriosis, porque sí hay estudios, sobre todo de ashwagandha y rodiola, pero también cuidado con la variabilidad individual. Y pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir alertas, atentos a ver qué otra evidencia científica surge y siempre cualquier evidencia científica hay que analizarla con pensamiento crítico, haciéndonos más preguntas y pues intentando expandir nuestro conocimiento sobre los riesgos, los mecanismos fisiológicos, en qué situaciones el suplemento es recomendado o no. Ok, bueno, pues eso es todo. No sé si tengan preguntas. Súper bien, pues bueno, muchísimas gracias, maestra. Como siempre, es un placer escucharla. Creo que eh, es una base muy, muy sólida y sobre todo de un tema que se sabe o mucho se escucha de la shawanda, de todos estos tipos de adaptógenos, pero así una base sólida como la que nos acaba de dar, creo que nunca había escuchado, entonces fue muy enriquecedor. Ya está abierto el chat por si es que alguien tiene alguna pregunta, la vamos leyendo. Y por lo mientras tenemos varios agradecimientos y felicitaciones sobre una excelente presentación. Y en lo personal yo tenía una duda de si había como alguna, yo me acuerdo que en la carrera nos pasó una base de datos, Food Data Central, sobre en la que ahí podíamos como que ir viendo sobre todo micronutrientes y así, ¿no? No sé si habrá una en la que podamos ver tal vez la cantidad de aminoácidos que pueda tener algún tipo de alimento en específico.
Sí, de hecho, Food Data Central para algunos de sus productos presenta los aminoácidos, no para todos, pero para algunos. Y la verdad, desconozco si hay alguna base de datos específica para aminoácidos, pero sé que Food Data Central muchas veces es bastante extensivo y completo en sus nutrientes. Muchas veces incluye la mayoría. Ok, perfecto. Por aquí nos pregunta Alonso González. ¿Se puede utilizar, bueno, primero, la primera nos hizo, ¿cuánto tiempo se pueden usar los adaptógenos y se pueden utilizar combinados dos o más adaptógenos? Mira, idealmente no hay que pasar un periodo de 3 meses porque no tenemos estudios a largo plazo. Ahora, también es cierto que el efecto no va a ocurrir enseguida. Entonces, yo tengo que tener una exposición prolongada en un tiempo corto a ellos para que mi cuerpo pueda tener esas adaptaciones positivas. O sea, con una sola toma no voy a ver beneficios. Puede tener un efecto placebo, pero no va a ser un beneficio real. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sobre si se pueden utilizar combinados dos o más adaptógenos. Mira, la verdad, yo sugiero utilizar nada más uno e ir viendo qué ocurre. ¿Por qué? Por las interacciones. Sí sé que hay suplementos que combinan varios, pero yo no lo recomendaría a menos que encuentres la evidencia científica de esa combinación de adaptógenos y con dosis parecidas. Ahí sí podría yo recomendarlo. Pero mientras no tengo base científica sólida, prefiero ir probando con uno y si acaso combinar dos, pero primero yo, en mi modo de ver, necesito la evidencia científica. Y además recuerden que conforme más combinen suplementos, sustancias, adaptógenos, pues tienen mayor riesgo de pues efectos adversos. Por ejemplo, incluso combinando diferentes tipos de antioxidantes, podemos generar estos efectos mutagénicos o prooxidantes. Entonces, hay que tener cuidado. Ujú. Súper. Vamos a hacer dos preguntitas o tres más. Nos preguntan por aquí, ¿ha tenido pacientes con, supongo que es ashwagandha, que hayan presentado insuficiencia hepática? Y nos platica que ella tuvo una paciente que lo consumió y tuvo insuficiencia hepática aguda y requirió hospitalización de urgencia. Mira, la verdad, yo en mi consulta con pacientes no priorizo adaptógenos, yo priorizo estilo de vida. A mí personalmente no me han tocado casos de relacionar el desarrollo de enfermedad hepática con ashwagandha, pero sí sé de otros nutriólogos, docentes experimentados que sí nos dicen no lo hagan, no combinen enfermedad hepática con ashwagandha o también consideren que podría ocasionarlo. Entonces, por eso yo, o sea, yo hasta no ver la evidencia científica más completa, pues no me iría yo a utilizar adaptógenos. Yo trabajo con estilo de vida principalmente. Y ya de ahí, si el paciente realmente está presentando un estrés muy, muy alto, pues podríamos intentarlo, pero siempre viendo que el paciente está sano, que no consume, bueno, moderadamente sano, ¿no? Sin una enfermedad hepática, renal, etcétera, y que no consuma otros suplementos y también pues dependiendo de cómo esté su demás estilo de vida, ¿no? Primero es trabajar con el estilo de vida en general. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Priorizar sobre todo el estilo de vida. Ok, nos preguntan también sobre qué tan perjudicial puede ser el ginseng, ya que es muy recomendado para el estrés energético en funciones cognitivas, etcétera. Ay, ginseng. Mira, la verdad, sé que el ginseng se utiliza muchísimo, de muchísimo tiempo atrás, pero no he leído evidencia científica como para poder darte una super respuesta ahorita. Pero si quieres, envíame un correo, les voy a dejar aquí mi correo, y si encuentro algún estudio científico, te lo mando, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, ya tenemos también, hay por ahí el contacto de la maestra que va a salir en algún momento en el chat. Y ahorita se los paso, claro que sí. Perfecto. Ahí está. Súper. Y ahí lo tenemos por si a alguien le gusta ahí mandar algún correo. Y para cerrar como última pregunta, he visto la combinación de citrato de magnesio con ashwagandha. ¿Será confiable esa combinación? Mira, la verdad, el citrato de magnesio,
Bueno, el glicinato de magnesio se utiliza mucho para generar un efecto tranquilizante. Entonces, si tú combinas glicinato de magnesio con ashwagandha, puede ser que incrementes el efecto de somnolencia, por lo que yo recomendaría utilizar o uno u otro primero. En caso de que no se viera un efecto, la primera opción sería intercambiarlo. Por ejemplo, empezar con el glicinato de magnesio. Si no funciona, pues tal vez probar ashwagandha antes de dormir. Y si eso no funcionara, pues tal vez combinarlos, pero como siempre, la recomendación es, lo mejor es que tengas un estudio científico que combine estos dos suplementos. También porque el glicinato de magnesio pues te ayuda a generar el mismo efecto de la ashwagandha, ¿no? Si es que quieres mejorar tu sueño. Claro, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, maestra. Sí, creo que en sí lo que nos podemos llevar es sobre todo ponernos más a leer sobre estos adaptógenos y pues esperar a que salgan más evidencias científicas. Y así es, como nutriólogos tenemos que pues hacer eso, ¿no? No irnos con la mercadotecnia o no irnos con lo que dice el influencer. También hay influencers muy buenos, ¿eh? Que sí te muestran el estudio científico, eso me encanta. Pero hay que tener cuidado, pensamiento crítico e investigar por nosotros mismos, ir a cursos como todos ustedes, eso está súper bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra. Como siempre es un gusto y nada, que tenga linda noche. Esperamos tenerla de regreso en algún otro momento. Muchas gracias, Fernando. Bye. Nos vemos. Pues bueno, de esta forma cerramos esta sesión académica del día de hoy. En unos momentos estaré mandando por el chat el enlace de asistencia por si gustan adquirir también la constancia y viene la información. Y nada, muchísimas gracias por asistir. Recuerden estar atentos en nuestras redes sociales por cualquier otro anuncio de cursos, por cualquier anuncio de sesiones académicas. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por conectarse. Que tengan una linda noche.